Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que están en estos momentos conectados, a los profesionales Cluster, a los empresarios, a todos aquellos que nos están uniendo el día de hoy en una temática muy interesante y muy pertinente en torno a cualquier empresa que quiera involucrar este tipo de estrategias. Hoy contamos con una especialista muy especial, ahora la presentaré, pero primero que todo quiero dar inicio y agradecerles por su puntualidad y quiero presentar a Lucía García, que es coordinadora sectorial de la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para unas palabras también de un saludo. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Mónica, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, pues por parte del Ministerio, un saludo muy especial a Melanie, consultora especialista en temas de economía circular, y a ti, Mónica, pues como directora de Red Cluster, y a todos los empresarios y cluster manager que nos acompañan el día de hoy. Por parte del Ministerio, es importante recordar que el Ministerio ha venido apoyando las iniciativas Cluster desde hace más de 10 años, cuando se desarrolló de la mano de Impulsa el programa de rutas competitivas. Y desde ese momento, el Ministerio ha apoyado a las iniciativas a través de programas y recursos a través de sus entidades aliadas. Específicamente para este año tenemos varios frentes de trabajo con las iniciativas Cluster. El primero con el fortalecimiento de la Red Cluster Colombia, que el año pasado viene operado por Confecámaras, teniendo en cuenta que son las cámaras de comercio las que lo van el 70% de las iniciativas Cluster. Y otro frente de trabajo con el cual esperamos seguir apoyando la implementación de proyectos y la orientación de las iniciativas Cluster de la estrategia es el que estamos ejecutando actualmente como con Colombia Productiva. Desde el año pasado el Ministerio tomó la decisión estratégica de que fuera Colombia Productiva, en el que con su experiencia regional y sectorial en temas de desarrollo productivo y productividad, liderará este año la estrategia Cluster para el sector comercio, industria y turismo. Es por eso que este año, a través de Colombia Productiva, se lanzó y está ahorita en ejecución, perdón, en contratación, el programa de Cluster Más Pro de fortalecimiento, y próximamente se lanzará el programa de Cluster Más Pro de acompañamiento. Ahora, teniendo en cuenta que desde el Ministerio promovemos el trabajo de las empresas a través de las iniciativas Cluster y conociendo que con la velocidad actual de consumo se requerirían alrededor de 3 planetas que proporcionen los recursos naturales para mantener el estilo de vida actual hacia el año 2050, consideramos de gran importancia este webinar que nos mostrará cómo desde las iniciativas Cluster podemos implementar en la economía circular. Entonces, por eso los invito a que aprovechen este espacio y obviamente aprendamos de Melanie y apliquemos lo que ella nos viene a contar el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. El Ministerio de Comercio siempre ha sido un gran aliado, no solo para Confecámaras y todas estas apuestas y instrumentos que tenemos a disposición de los clústeres, sino también ha estado ahí presente, digamos, en todos, apoyando para que podamos sacar adelante nuestras diferentes hojas de ruta. Al respecto, quiero hacer un énfasis en que hoy contamos con una experta, con Melanie Valencia. Ella está en Ecuador, ahora nos va a contar un poco su experiencia. Ella es candidata doctoral en economía circular, inclusiva por la Universidad de Leuven en Bélgica, perdón, ¿cómo se te dice? Fue consultora líder para la construcción del Libro Blanco de Economía Circular de Ecuador. Melanie también fue nombrada innovadora del año en el 2016 por Massachusetts Institute of Technology, MIT, por su colaboración en investigación biotecnológica en Columbia University, en la que combinaba métodos de saneamiento con aprovechamiento de biorecursos. Es docente de cambio climático, salud pública, innovación y economía circular. Fue además fellow para proyectos Drawdown, ahora en New York Times bestseller para establecer estrategias de mitigación al cambio climático. Ha sido facilitadora, keynote speaker y organizadora de eventos como Hacking Medicine MIT, Encuentro Basura Cero Latinoamericano, entre otros. Así que la invitación es a todos los asistentes que aprovechemos a Melanie, digamos, en el buen sentido de la palabra, hagamos preguntas, si hay alguna duda, todo esto para que enfoquemos
nuestras hojas de ruta, nuestras tendencias de producción, nuestros procesos hacia una economía circular un poco más sostenible o unos procesos mucho más sostenibles. Entonces, la idea es que suscitemos ideas, conversaciones e iniciativas en torno a toda esta temática que seguramente es de total relevancia. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Melanie, ahora sí te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias, Lucía, por la bienvenida. Es de verdad un placer estar acompañándoles esta tarde. Déjenme compartir pantalla para comenzar. Y bueno, cuando me contactó Mónica, me emocionó mucho que podamos hablar específicamente del beneficio de las estrategias clúster y de las redes, incluso de las redes clúster para una economía circular, que es de lo que les quiero hablar hoy. Un poco acerca de mí, lo que ven detrás es el Casaguala, es una de las montañas de aquí en Ecuador, una de las rebuscadas de mi provincia en Tungurahua, y yo me considero andina, sobre todo. Cuando empecé la universidad, yo pensé que quería estudiar medicina y yo salí a estudiar en Estados Unidos, ya tienes que estudiar una carrera antes de poder entrar a escuela de medicina. Entonces empecé con la química y amé la química, amé esta visión de átomos y electrones moviéndose en el espacio, creando nuevas propiedades, siendo materia. Después de trabajar un tiempo en Bangladesh, trabajando con promotoras de salud, me di cuenta que la medicina estaba un poco tarde, llegaba demasiado tarde para poder ayudar a preservar y mantener la vida humana y también la ecosistémica. Entonces, opté por hacer una maestría en salud pública enfocada en cambio climático, los impactos en salud del cambio climático. Entonces, esto lo hice también en Columbia University, en Nueva York. Y regresé a Ecuador, empecé a trabajar en una de las oficinas de innovación y sostenibilidad acá en la Universidad de San Francisco de Quito, donde también era docente. Y me di cuenta de la necesidad de trabajar desde el sector privado, desde las empresas que están creando los productos y servicios que consumimos a diario y cómo desde el sector privado, desde las empresas, podemos tener un impacto positivo, em, no solo social, sino también ambiental y obviamente económico. Pero de ahí nació mi interés en explorar la economía circular como mis estudios doctorales. A partir de eso, estoy viajando a Bélgica y haciendo mi investigación en Ecuador. Empecé con el trabajo base, con recicladores de base, y ahora trabajo con empresas, trabajo con el sector público primordialmente, con el Ministerio de Producción de acá del Ecuador, estableciendo política pública, trabajando en mejorar estrategias de medición, de circularidad, y sobre todo la idea es generar herramientas que faciliten la competitividad de las empresas a través de un impacto socioecológico positivo. Entonces, bueno, es un poco acerca de mí. Para mí es importante mostrarles este gráfico inicial. Este es un gráfico que muestra el índice de desarrollo humano en X y en Y muestra nuestra huella ecológica. Esto es por país. Ahora, si es que hablamos acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que ven acá en números son los países que están con los mejores índices de alcance en los ODS. Y como pueden ver, la mayoría sobrepasa los límites que deberíamos tener planteados como huella ecológica, es decir, cumplen con el índice de desarrollo humano que plantea calidad educativa, acceso a salud, etcétera, pero lo hacen a un costo demasiado alto para los recursos de la tierra. Entonces, bueno, pueden ver que en morado, en este moradito, están varios países de América del Sur y estamos en esta verja importante en nuestra región, que es decidir, ¿queremos ser
más como Austria, o podemos plantear un mejor modelo que nos permita cumplir con las necesidades de desarrollo humano y de calidad de vida para nuestros habitantes sin poner en riesgo una justicia intergeneracional, es decir, que nuestras futuras generaciones tengan las mismas oportunidades en acceso a agua, a suelo, a aire puro que nosotros hemos tenido. Entonces, algo que conversaba con Mónica inicialmente es qué tanto convencimiento tenemos que tener de esto. Creo que en Colombia, con toda su hoja de ruta y el trabajo que se está haciendo, cabe la pena resaltar estos procesos porque sé que están haciendo un esfuerzo importante desde el sector público y también desde el sector privado. Este gráfico es del Sustainable Consumption Footprint Analysis, es un hotspot análisis al que ustedes pueden acceder si es que solamente buscan SCP Hotspot Analysis y evalúa cómo está Colombia. Este es el gráfico de Colombia y lo utilicé el de Ecuador para hacer el análisis de Ecuador. Y es, ok, estamos evaluando nuestro Producto Interno Bruto, el GDP que sigue creciendo. ¿A qué costo? Entonces, el uso de materiales y la extracción de materiales en Colombia también sigue creciendo. Al menos no crece tan a la par con el Producto Interno Bruto, pero sí está creciendo y existe una correlación. Entonces, una de las propuestas de valor de la economía circular es justamente desacoplar o separar la extracción de nueva materia prima, de materia virgen, para satisfacer las necesidades que tenemos como seres humanos y sobre todo desacoplarlo del crecimiento económico como lo planteamos. Este gráfico muestra cómo cada año el mundo sobrepasa la biocapacidad de la Tierra, es decir, utiliza los recursos sin darle la oportunidad a la Tierra a regenerar esos recursos. Y si es que se fijan, lo que plantea el gráfico es decirnos, si es que la gente viviría como en estos países, ¿en qué momento se acabarían los recursos que tenemos disponibles para el año? Entonces, por ejemplo, si es que todos viviríamos como la gente vive en Qatar, los recursos que necesitamos para todo el año se acabarían en febrero 9. Si es que toda la gente viviría como viven en Colombia, se acabarían el 2 de noviembre. Esto significa que necesitamos una mejor forma de utilizar nuestros recursos, de optimizarlos de mejor manera y de saber inicialmente por qué los fabricamos y cómo los fabricamos para no acabarnos esos recursos anualmente. Entonces, si es que todos viviríamos como en Colombia, no sabríamos qué hacemos en noviembre y en diciembre. Parte de lo que quería comentarles hoy y en lo que he venido trabajando es el libro blanco de Economía Circular para el Ecuador. Este libro blanco lo que plantea es un borrador inicial para establecer la estrategia nacional del Ecuador en economía circular. Uno de los retos importantes y quizás de los marcos importantes que estuvimos trabajando debido a que la mayoría de países estamos comprometidos con el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, fue evaluar cómo las estrategias que planteamos dentro del libro blanco también son congruentes con el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en este gráfico lo que les estoy mostrando es todas las metas y los objetivos en sí con los que la economía circular, como le hemos planteado en Ecuador, son congruentes con los ODS y pueden revisar específicamente cada una de estas. Quiero contarles un poco también del proceso, porque sé que en Colombia tuvieron un proceso similar de involucramiento, de mesas de trabajo. Acá en Ecuador tuvimos el proceso de la formulación del Libro Blanco de Economía Circular durante la pandemia. Y logramos tener a más de 400 actores involucrados, 17 mesas de trabajo, 5 conversatorios que justamente estaban enfocados en mostrar cómo la colaboración es clave para trabajar en economía circular.
4 procesos de revisión y varios líderes circulares. Tuvimos gente también de Colombia que estuvo trabajando con nosotros, una profesora de la Universidad Javeriana que es doctora en economía circular también, trabajando en este proceso. Y lo que ven a la derecha, quiero hacer énfasis, en los puntitos verdes son las estrategias de economía circular y los puntos rosados son todas las organizaciones que están trabajando en estas estrategias. Y si es que se fijan, existen algunas organizaciones que están colaborando entre ellas. Y en su mayoría, estas organizaciones muestran mucho mayor potencial en alcanzar sus metas. Ya han alcanzado metas previamente y están teniendo mayor impacto en términos de impacto social y también en alcanzar materialidad o circularidad material en este caso. Seguramente los que ya han escuchado de economía circular reconocen este gráfico, pero tal vez lo vean un poco distinto. Esta es la versión de la mariposa famosa de Ellen MacArthur Foundation que editamos para Ecuador. Entonces, hay un libro bastante famoso, les recomiendo, que se llama Cradle to Cradle, que establece una de las bases críticas de la economía circular, que es la división entre el diseño de ciclos biológicos y el diseño de ciclos técnicos. Esto es importante porque todavía en muchos procesos tenemos mezclados de estos dos tipos de materiales y se complica su tratamiento. Por ejemplo, pensemos en la dificultad de tratar de reprocesar un zapato si es que no le podemos dividir en sus partes. Tenemos materiales biológicos desde el cuero, tenemos materiales sintéticos que muchas veces no podemos separar de los materiales biológicos y esto significa que nos falta ecodiseño para encargarnos de que en el momento en que ese zapato se deje de utilizar, pueda pasar por uno de estos dos procesos, o de estos dos ciclos. Cuando hablamos acerca de los ciclos técnicos, hablamos acerca de hasta 9 Rs. En este caso utilizamos solamente 6 para simplificar el proceso, pero voy a hablar de todas las 9 Rs definidas por Kircher. Esta es primero repensar nuestros productos, repensar la necesidad de la materialidad de estos productos en sí, y desde el lado del consumidor de rechazarlos. En el caso, por ejemplo, del que más se habla es de las bolsas de plástico, por ejemplo. En el rediseñar, y esto es rediseñar productos, rediseñar servicios, como yo estoy planteando, regresando a lo de la bolsa, cómo yo estoy, en qué tipo de empaques estoy vendiendo mis productos o cómo me aseguro que la propuesta de valor que yo quiero entregarle a mi cliente sea en realidad reflejada en el diseño de ese producto. El reuso, el mantener los materiales en uso como clave, la reparación de materiales, que es una de las R's quizás más olvidadas, pero de las más relevantes en nuestros contextos, porque tenemos muchísima población económicamente activa que tiene oficio de reparación, y que sabe de reparación, y que debido a la obsolescencia programada que viene con la importación de productos, muchas veces estamos dejando que estos oficios estén muriendo, y eso lo estamos haciendo en Ecuador. Estamos tratando de ver cómo podemos fortalecer procesos asociativos para ayudar a los reparadores. Estoy hablando de costureras, zapateros, de electromecánicos, etc. La refabricación, y esta va a ser una de los enfoques de los que hablaré para los clústeres, también para lo que se dedica a quienes se dedican a la remanufactura de productos. Hay muchísimo trabajo en el momento en el que diseñamos productos, cómo los hacemos modulares para que las partes sean algo mucho más sencillo de reutilizar. Dentro de productos nuevos, como piezas, o también que puedan reprocesarse para ser parte de nuevos productos. Una de las industrias que ha sido pionera en estos procesos ha sido la industria de paneles solares. Cuando salieron los paneles solares de segunda generación que utilizaban cadmio y telurio, el telurio tiene también un pico, es un material que se obtiene desde minas.
y se dieron cuenta que va a haber un pico en el momento en que no alcanzamos este pico de extracción y ya no tenemos más telurio, vamos a tener que ver cómo lo recuperamos. Y ahora está en boga en Europa, es más, la recuperación desde rellenos sanitarios, se llama el landfill mining, o la mina de rellenos sanitarios. Entonces, en lugar de tener que esperar a ver qué pasa, lo que hacen estos sistemas son darte la garantía por 25 años del panel solar y decirte los 25 años, 20 años, dependiendo del uso. Nosotros necesitamos que nos devuelvan, o se conocen como los take-back systems, tienen que devolvernos este panel solar porque necesitamos este material para poder hacer nuevos paneles solares. Finalmente está el ciclo del reciclaje. Ahora, es importante que se fijen en este orden, porque sí existe una jerarquía en la economía circular. Y es que mientras más grande el círculo, esto significa que se necesitan mucho más recursos, energía, transporte, para poder cerrar esos ciclos. Ahora, el objetivo final de estos procesos es la reducción de la extracción de materia prima. Por el lado de los ciclos biológicos, en cambio, tenemos en primer escalón el repensar y rediseñar desde la bioeconomía. Y es que en Latinoamérica todavía, bueno, y en realidad todavía en el mundo, tenemos que pensar en el diseño de los productos, el diseño de la cosecha, con todas sus partes. Esto porque también podemos trabajar en biomateriales, porque existen muchísimas propiedades de los materiales que muchas veces dejamos que simplemente se descompongan nuevamente en el suelo, que podrían tener muchísimo más valor si es que se transformaran en otros materiales. En la segunda escala, y esto es algo que se resaltó en la hoja de ruta, por ejemplo, de Chile, en la hoja de ruta de economía circular de Chile, que es la reducción de pérdidas y desperdicios, sobre todo de alimentos en la cadena de valor. En el mundo se desperdicia 1/3 de alimentos que se producen, y esto tiene implicaciones económicas enormes, implicaciones ambientales gigantescas en uso de agua, en uso de suelo, y necesitamos trabajarlo, no solamente con el consumidor final que deja comida en su plato, sino más bien la mayoría en Latinoamérica de las pérdidas en realidad se generan en el campo. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde ahí? Después tenemos el trabajo de recuperación bioquímica, y esto es algo en lo que yo estuve trabajando, como mencionó Mónica, en Columbia University, y hoy estoy por retomar, que es cómo transformamos en ácido succínico, en alcoholes, en diferentes productos, el material que no puede llegar a la mesa o no puede transformarse en biomaterial. Finalmente, tenemos el compostaje y la producción de biogás de los materiales orgánicos. Esto con un objetivo final de la regeneración de ecosistemas. Y sobre todo porque necesitamos alejarnos de lo que son los vertederos, sobre todo, que todavía abundan acá en Ecuador, de los rellenos sanitarios, que abundan en todas partes y que muchos países todavía están enfocados en deshacerse del vertedero para hacer los rellenos sanitarios, cuando esto tiene implicaciones ambientales y sociales terribles, porque todavía tenemos a muchísimos recicladores de base que viven de la obtención de estos materiales, y que finalmente significa que si es que llegó al relleno sanitario es mucho más difícil que la industria pueda aprovechar esos materiales finalmente. Y la incineración o coprocesamiento, sobre todo por implicaciones en salud humana que cada vez se muestran, pueden ser muy, muy dañinas. Algo en lo que quiero hacer énfasis, y lo hace Bart Simpson en mi nombre, es que el reciclaje no es economía circular. Es una R importante, pero no es todo. Entonces, cuando yo les hablo de economía circular, no les hablo del cierre del ciclo solamente desde el reciclaje, sino de estrategias previas.
Esto, además, lo evidenciamos con recicladores de base acá en Ecuador, a quienes entrevistamos para el libro Reciclaje sin recicladoras es basura, que lo pueden buscar, es gratuito. Y ella nos decía, Asunción Torres desde Cuenca, yo creo que las industrias deben hacer cosas que se vuelvan a utilizar, o si no, que no las fabriquen, si no van a volver a recoger. Si no, ¿en qué hueco vamos a meter todo este material que son las cosas que la gente ya no quiere? Y esto finalmente significa que los recicladores también se han transformado en estos ecologistas populares claves para pensar en cómo podemos cambiar nuestros modelos de producción y consumo hacia esto. Dentro del libro blanco hablamos acerca de 4 pilares que nosotros desde el lado técnico los vimos más como esta visión cóncava en que la política y financiamiento define las condiciones habilitantes y estructura para que exista una producción sostenible, y los productores son quienes colocan finalmente productos y servicios disponibles para el consumo responsable, y después de ese proceso de consumo y producción se genera la cantidad que se genera de residuos sólidos, y a través de agencias de retroalimentación, creo que todos nos hemos alertado de la cantidad de plástico que se encuentra en mares, de la cantidad de material que se encuentra en rellenos sanitarios y el espacio que utilizan. Y esto ha empujado a un consumo más responsable, ha empujado a que exista nueva oferta en producción, y finalmente a que exista nuevas políticas y financiamiento. Pero es importante que trabajemos con esta visión de que existe una autonomía limitada en el momento en el que no tenemos alternativas. Y esto también es clave en qué sucede con nuestra producción nacional. Algo clave también en economía circular desde la visión que la hemos estado planteando acá en Ecuador es que muchas veces se habla de los 3 pilares de la sostenibilidad, como en el momento en el que se encuentran estos 3 tenemos sostenibilidad, pero en realidad esto es una sostenibilidad débil, porque muchas personas solamente se quieren enfocar en sociedad o solo se quieren enfocar en naturaleza y no, o solamente quieren ser sostenibles económicamente. Cuando hablamos acerca de sostenibilidad fuerte, nos hacemos responsables de esta dependencia ecológica en el que la economía depende de todas las condiciones de la sociedad y la sociedad depende de los recursos de la naturaleza. Y tenemos que diseñar productos y servicios desde esta visión. No podemos dejar atrás ninguna de estas de estos 3 elementos para tener una sostenibilidad fuerte. Y es así que llego a estos 3 elementos de la economía circular. Entonces, muchos de ustedes seguramente habrán escuchado de la economía circular como parte del cerrar ciclos, del reciclaje, el upcycling y el downcycling, pero hay 2 partes importantes más de la economía circular. La una es cómo hacemos que el ciclo sea más pequeño, es decir, optimizar el uso de recursos, evitar el uso extremo de recursos o innecesario de recursos, que la verdad es que la mayoría de industrias estamos acostumbrados a escuchar acerca de procesos de optimización porque significan costos finalmente. Y cuando hablo acerca de estos costos, también estoy hablando de costos de externalidades como el uso de agua, el uso de energía y las emisiones que vienen con ese uso. Y el tercer punto, y quizás el más importante, es el ralentizar. ¿A qué me refiero con esto? Es a diseñar pensando en la extensión de la vida útil y en evitar el sobreconsumo. Entonces, en lugar de tener múltiples productos que diseñamos para que se dañen inmediatamente y que nos tengan que volver a comprar, podemos diseñar servicios de esos productos en el que en lugar de yo tener que comprarme esta computadora cada 3, 4 años, lo que hago es tomar el servicio de renta de mi computadora, en la que además me dan servicio, me dan mantenimiento, me dan la actualización de los programas, y yo sigo pagando una mensualidad o una anualidad que me garantiza ese buen servicio. Ahora,
¿Cómo podemos hacer esto? ¿Por qué es esto rentable? Es porque ganamos fidelidad. Es la fidelización de nuestros clientes lo que hace la diferencia en estos modelos de servitización o de servicios que plantea la economía circular, reduciendo la materialidad, es decir, la necesidad de nuevos materiales, porque si es que yo soy yo como empresa, sigo siendo dueña de la computadora que estoy rentando, obviamente voy a invertir en que tenga las mejores condiciones, voy a ponerle la mejor cámara si es que hay nuevas actualizaciones. em, Porque así mantengo a mi cliente feliz y se van a mantener en mejores condiciones. Diseño mi cadena de procesos de acuerdo a las necesidades de los cambios de este producto a lo largo del tiempo. Y por ende, puedo obtener valor y generar valor para mi cliente a un mayor largo plazo. Ahora, dentro de la visión de la economía circular, hablamos acerca de estos ciclos importantes y de cómo en lugar de tener una economía lineal en la que extraemos y después descartamos, cerramos estos ciclos. En el diseño de los productos y en el procesamiento de estos productos, primero tenemos que pensar en el ecodiseño. Y el ecodiseño, inicialmente hablamos acerca de hacerlo menos tóxico, hacerlo más duradero, hacerlo con los mejores materiales de acuerdo a la división de estos ciclos técnicos y biológicos que mencionaba anteriormente. Después también tenemos que hablar acerca de el proceso de venta y distribución de estos productos. Y aquí quiero hablarles acerca de la conexión que existe de las personas que tienen que vender estos productos, más allá de la necesidad, es tener una propuesta de valor distinta, que tenga propósito. Y quizás para los que han escuchado acerca del círculo de oro, que nos preguntamos del qué, el cómo y el por qué estoy vendiendo esto, em, la, las empresas que han podido sobrevivir la pandemia y a lo largo de la historia, em, diferentes cataclismos económicos, son aquellas que tienen una propuesta de valor con propósito. Ahora que existen las empresas B, la certificación B y en Colombia, además la posibilidad de constituirse como empresas de beneficio e interés colectivo, hay estudios que muestran que son mucho más resilientes a procesos o a eventos como el COVID. Y también en el 2008, que es el estudio que hay, cuando hubo la crisis económica del 2008. El siguiente punto en economía circular y la conexión con la gente alrededor de estos procesos es que nosotros como consumidores, antes de ser consumidores, somos ciudadanos. Y es interesante la psicología y todo lo que hay detrás del nudging y el marketing de procesos circulares y de productos sostenibles. Además, es que si es que a ti te preguntan qué piensas acerca de un producto como consumidor, tendemos a dar respuestas muy distintas a cuando nos preguntan a usted como ciudadano qué piensa de este producto. Esto porque como ciudadanos tenemos también a pensar en qué pasa con las comunidades aledañas, cuáles son las condiciones laborales de las personas que trabajan ahí, qué pasa con el agua, el suelo, etcétera. Mientras que cuando nos preguntan como consumidor, generalmente nos preguntamos acerca de la experiencia de usuario, etcétera. Entonces, si es que podemos combinar estas visiones y empezar a hacer compras como ciudadanos, podemos poner nuestro dinero de donde nacen nuestras palabras también. Y esto es algo clave a trabajarse desde el sistema educativo incluso. Em, en el ciclo seguimos con la reparación y los trabajos en peligro de extinción que mencionaba hace un momento con las costureras, zapateros, electromecánicos, y después de los procesos de recirculación, que es visibilizar trabajo esencial. Y ese trabajo esencial no solamente incluye a recicladores de base, sino también incluye a la gente que ahora está trabajando en logística inversa. Y voy a hablar un poco más de esto. Ahora, todo esto está pensado, la mayoría de estos ciclos están pensados
en los ciclos materiales, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los impactos que se generan a lo largo del ciclo de vida de un producto, sea en emisiones de gases de efecto invernadero, sea en contaminantes al aire, sea en contaminantes al agua? Pero quizás la clave de estos ciclos es que necesitamos organizarnos, necesitamos trabajar con la competencia, el proceso de competencia, necesitamos trabajar con diferentes organizaciones que no necesariamente son sector privado, sino también comunidades, también la academia, también el sector público. Y esto tiene que llegar finalmente a un objetivo de vivir en condiciones dignas para todos nosotros, no solamente los colombianos, sino los ciudadanos del mundo. Entonces, cuando estemos planteando nuestras estrategias de economía circular, tenemos que tener una visión organizacional desde el enfoque de la estrategia de la empresa, pero tenemos que llevarlo más allá, desde el impacto del ecosistema de negocios, es decir, el enfoque en colaboración de por qué y para qué estoy colaborando, y finalmente a un nivel sistémico que nos permite evaluar los impactos socioecológicos que estamos teniendo para llegar a cumplir con esto que se conoce como la economía de la dona, planteado inicialmente por Kate Raworth, y editado un poco en este gráfico por mí, en el que hablamos acerca de los límites planetarios que ya hemos sobrepasado, como el de cambio climático, la pérdida de biodiversidad y también el excedente de nitrógeno y fósforo. Estos límites planetarios tenemos que reducirlos, tenemos que trabajar dentro de esos límites planetarios y también al mismo tiempo encargarnos de cumplir con esta base social en la que todos tenemos acceso a empleo, alimentación, a agua, energía, a salud, a educación. Esto con una visión de equidad social y de género que también garantiza nuestra dignidad. Dentro del libro blanco utilizamos uno de los modelos de Circle Economy que se conoce como Disrupt. El marco de Disrupt plantea el diseñar para el futuro, que adaptamos para Ecuador como el empleo de una visión sistémica al diseñar productos y servicios para durar y para reciclar. Es decir, si es que no se puede reusar, reparar o reciclar, simplemente no debería venderse en el país, ni fabricarse, ni entrar por medio de importaciones. El incluir la digitalización, que esto es clave también, que la tecnología tiene que ser una herramienta y no un fin en sí. El sostener o mantener lo que ya está en uso, que es fomentar el reuso, la reparación y la remanufactura en colaboración con diversos actores. El repensar los modelos de negocio, que aquí en Ecuador lo hemos planteado mucho desde la desmaterialización de productos y la servitización de productos que lo planteaba anteriormente. Bueno, no les voy a leer todas estas tablas, pero sí quería mostrárselas porque pueden revisar todo este material en el libro blanco de economía circular, porque cada una de estas estrategias y estas definiciones las hemos planteado también desde la transformación de la economía informal hacia el trabajo digno y también en el promover las nuevas formas de producción y consumo para cada una de estas estrategias. El siguiente es el uso de los residuos como recursos enfocados sobre todo en el alto reciclaje acá en Ecuador. El priorizar los recursos regenerativos, aplicando ecodiseño y lo que se conoce como la biomímesis o el biomimicry, que lo que hace es tratar de pensar en diseñar productos inspirados en la naturaleza. Quizás uno de los ejemplos más famosos de diseño de biomímesis es la del diseño de los trenes rápidos de Japón, de acuerdo a los picos de los pájaros. Esto podemos ponerlo en esteroides. Necesitamos que la mayoría de productos y servicios sean diseñados, pensados en cómo funciona la naturaleza. Esto porque tienen millones de años diseñando en procesos evolutivos que han sido favorecidos de acuerdo a selección natural. Entonces podemos inspirarnos en eso sabiendo las implicaciones que va a tener y los impactos que va a tener.
Y finalmente, el trabajar colaborativamente es quizás uno de los temas más importantes el día de hoy también, que es el colaborar a lo largo de redes de valor. Y es que la mayoría de veces hablamos acerca de cadenas de valor, pero la economía circular necesita redes de valor, porque vamos a tener diferentes personas reparando, diferentes actores remanufacturando, diferentes actores haciendo recolecciones. Dentro del libro blanco tenemos varios temas transversales. El primero es considerar cambios estructurales desde el repensar nuestro modelo económico y cómo hacemos negocios también. El generar capacidades es quizás el más importante a lo largo de todos los actores a nivel nacional. El promover un cambio cultural es quizás el más importante y el más difícil, porque en los 50, 60 hubo una transición importante a la cultura de desecho que era glorificada y ahora estamos tratando de regresar a llevar el canasto que nuestra abuelita nos enseñaba a llevar al mercado. El fomentar la colaboración como elemento crítico, porque sin colaboración no hay economía circular. Sé que en Colombia DANE es uno de los actores más importantes implementando economía circular y es que necesitamos mejorar la calidad de datos disponibles a nivel regional. El remover barreras legislativas. Acá en Ecuador nos encontramos con muchas barreras legislativas, incluyendo el cómo se maneja el suero de leche, cómo se define un residuo peligroso, por ejemplo, los envases de aceites que podrían ser rellenados del mismo material, pero no se permite. Entonces, estamos también resaltando cómo y dónde podemos mejorar esos procesos para que las mismas empresas puedan tomar acciones si es que quieren y que eventualmente van a ser obligados a tomar esas acciones a través de responsabilidad extendida del productor. El promover el acceso a financiamiento, porque sin financiamiento simplemente no se puede hacer la transición. Y esto es no solamente acceso a financiamiento a nuevos emprendimientos, que eso es algo que se hace mucho, sino más bien el promover el acceso a financiamiento a los que quieren hacer transiciones, porque en efecto la economía circular requiere puede requerir, dependiendo de la industria, costos importantes al principio, que van a dar réditos a largo plazo, pero tiene que haber esa inversión inicial. Y por eso tan interesante ver el trabajo que hace la red Cluster con Impulsa, que estuvo haciendo un proceso para apoyar a empresas que quieren hacer la transición. El fortalecimiento de responsabilidad extendida del productor y del importador, esto porque tienen que estar poder competir en condiciones adecuadas. Y finalmente, el incrementar la ecoeficiencia y ecoeficacia del uso de recursos. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Y es que la eficiencia generalmente se refiere a hacer más con menos o llegar al objetivo con menos recursos, pero la ecoeficacia se refiere a que estemos diseñando de acuerdo a las necesidades reales o la solución para el problema que tenemos. Dentro del capítulo 2 del Libro Blanco de Economía Circular, tenemos las líneas claves de producción sostenible que quiero resaltarles, sobre todo porque aquí entra el trabajo de los clústeres. Entre esos tenemos la responsabilidad extendida del productor, la simbiosis industrial, los nuevos modelos de negocio, también pensados en capacidades y cómo se generan esas capacidades, mejorar procesos de trazabilidad, la innovación mediante la colaboración, el cierre del ciclo hídrico y la diversificación y eficiencia energética que se plantean acá en Ecuador. Antes de empezar a hablarles de estas estrategias específicas, quería comentarles que dentro del Libro Blanco tenemos estrategias y líneas estratégicas y acciones específicas para todos los sectores que están listados acá. Y si es que quieren más detalles, también tenemos benchmarks de economía circular para cada uno de estos sectores, desde agricultura, recursos forestales, construcción, que además fue muy interesante hacer esas evaluaciones porque muy poco se habla en Latinoamérica de la deconstrucción, por ejemplo, de los nuevos servicios que se generan alrededor de la deconstrucción en lugar de la demolición y el tratamiento de residuos de demolición. Entonces lo pongo a su consideración. Ahora, dentro de los clústeres y la economía circular hay 3 puntos claves.
El primero es la simbiosis industrial, el segundo es la logística inversa y lo que significa la minería urbana a la par de esta logística inversa y la colaboración entre gremios y sectores específicos. Y finalmente, a lo que puedes llevar la unión de estos procesos a una simbiosis urbana. Dentro de la simbiosis industrial, este artículo de Baldassarre justo explora cómo los clústeres ecoindustriales nacen de una perspectiva de ecología industrial y una visión de economía circular y cómo puede esto aportar a una economía circular en general. Y es que los clústeres, como mencionaba Lucía, nacen desde una visión de competitividad y como les contaba hace poco, la optimización de recursos es una visión también de la economía circular. Entonces, desde la ecología industrial, hablamos acerca de condiciones específicas de estos antecedentes que han generado los clústeres en sí por competitividad inicialmente. Ahora, para tener esta transición y esta visión nueva de economía circular dentro de estos procesos, sí tenemos que tener acciones de política pública, técnicas y sociales que nos permitan repensar al clúster desde una visión ecológica. ¿Cómo hacemos esto? Primero necesitamos sentarnos en la mesa. Y esto, hay unos artículos interesantes de los clústeres y de los parques ecoindustriales que también hay bastante información por ONUDI, que también pueden buscarla, en la que hablan acerca de dos puntos claves de los clústeres para contribuir a la economía circular. El primero es que implica que tienen proximidad geográfica y esto facilita muchísimo los procesos porque disminuye el transporte que en sí disminuye emisiones y disminuye otros procesos que hacen más pequeño el ciclo. Pero la segunda cosa importante ahí es la capacidad del networking. Y quizás bueno, creo que en Colombia ustedes son mucho más networkers, hacen muchísimo más networking. Y es que en uno de los parques ecoindustriales que resalta Marianne Chertow de Yale, es sentarse en el mismo lugar a comer. ¿Cuántos de los parques ecoindustriales o de los clústeres en los que trabajan ustedes tienen espacios en los que se sientan a discutir entre ustedes? Y no se reúnen específicamente a eso, sino en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, que hace el análisis Chertow, es que existe un stand de hot dogs afuera de 4 empresas que comparten esquina, y pues como se encuentran los trabajadores de estas empresas alrededor, de pronto dicen, yo tengo este proceso, tal vez quieres probar este material, bueno, y empieza así las colaboraciones en intercambio de residuos, en intercambio de energía y en general en intercambio de recursos en los procesos ecoindustriales. La segunda parte es la colaboración y es desde la economía circular necesitamos tener una estrategia desde la visión de stakeholders, desde la visión de los actores para que podamos crear nuevas propuestas de valor que incluyan no solamente cómo diseñamos productos, sino también cómo los entregamos y después cómo los podemos recuperar. Entonces, dentro del diseño industrial, de los procesos de diseño industriales con una visión de simbiosis, necesitamos tener este proceso iterativo y que tiene retroalimentación de una visión estratégica, un modelo de negocio y una evaluación de impacto a lo largo del tiempo, de acuerdo al contexto en el que nos encontramos, para tener mejores proyectos innovadores que aporten a la economía circular en colaboración con otras industrias, sobre todo si es que decidimos utilizar nueva materia prima. Ahora, esto es importante porque además dentro de los clústeres podemos trabajar con industrias existentes o también podemos tener procesos de innovación abierta para llamar a identificar nuevos procesos que podemos implementar, incluso financiar nuevas startups que pueden hacer esos procesos. Pero muchas veces son los vecinos los que van a poder hacer esa valoración y ese aprovechamiento.
Este es el caso de Kalundborg. Kalundborg es un parque ecoindustrial dentro de Dinamarca. Y lo que ven que se está movilizando son energía, agua y materiales que desde el diseño de Kalundborg en los 60 se plantearon. Desde el 97, los ahorros totales para las industrias que son parte de este parque ecoindustrial llegan a los 310 millones de euros. Esto además ha tenido importantes impactos ambientales como el ahorro o el evitar 635.000 toneladas de CO2 emitidos al aire, 3.6 millones de metros cúbicos de ahorro en agua, 53 toneladas de emisiones de dióxido de azufre evitadas, 100 gigawatts de energía ahorrada, 87.000 toneladas de materiales evitados que los obtuvieron de procesos dentro de estas empresas y en general mayor competitividad, que son las razones iniciales por las que se crearon estos parques ecoindustriales. Además, esto ha creado muchísima visibilidad, buena imagen corporativa y acceso a certificaciones a las que no hubieran podido acceder si no fuera por la colaboración entre estas industrias. También, y algo clave, son ahorros indirectos por la reducción de impactos sobre la salud humana y los ecosistemas que se estiman llegan a 14 millones de euros. Esto por evitar transporte que genera en sí partículas, material particulado al aire y por ende la gente no está expuesta a ese material particulado excedente, además de los impactos de cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero generadas. Entonces, Kalundborg es uno de los parques ecoindustriales más famosos por estos procesos y fue diseñado así. Pero también podemos tener procesos de transformación de los parques ecoindustriales mediante procesos como el que mencioné antes. El carrito de hot dog, los espacios de colaboración, los espacios de compartir experiencias, en el que además se permite explorar nuevas oportunidades de colaboración entre las industrias que son parte de un clúster o parte de diversos clústeres, que es el caso de los presentes. ¿Cómo se ha evidenciado dentro de Dinamarca el impacto de los clústeres? Esta es una encuesta que se hizo en el 2019 para evaluar el impacto de los clústeres y qué tipo de servicios han entregado los clústeres. Para las pymes, ojo, y esto es importante, porque la mayoría de veces las empresas que se benefician de estos procesos son los grandes. En este caso, esta encuesta trabajó con los clústeres, en Dinamarca hay sistemas de 270 clústeres, trabajó con los clústeres que trabajan con pymes y los encuestaron, son aproximadamente 40 clústeres que son primordialmente pymes, y hablan de que el 94.7% ha desarrollado nuevos procesos, el 84% ha desarrollado nuevas competencias, el 73% ha generado un nuevo conocimiento, el 52% ha generado nuevos productos. Esto ha tenido impactos directamente en la producción y el 47% ha diseñado nuevos servicios. Y estos servicios también son importantes para el punto de logística inversa. Otro importante apoyo de los servicios que entregan los clústeres daneses son el primordial, hacer concientización, que es quizás lo que estamos haciendo hoy. También el construir esta colaboración entre la industria y la academia, que dentro de nuestra evaluación del Libro Blanco de Economía Circular fue muy importante porque en la academia están los desarrollos más interesantes para la industria, sobre todo para pymes que no tienen la capacidad de inversión en Research and Development, en R&D o en I+D+I, y mediante los clústeres se accede a la academia también. También han desarrollado proyectos de innovación, el 73%. Los procesos de innovación pueden ser abiertos, cerrados, pero requieren un proceso y acompañamiento para darle seguimiento a los procesos de innovación. Por eso es muy recomendable el trabajo con los clústeres para estos trabajos de innovación hacia la circularidad también.
El desarrollo de nuevas alianzas estratégicas en un 68% y el entrenamiento también a nuevas pymes, 42%. Ahora, hablemos un poco acerca de la minería urbana y de la logística inversa como el siguiente paso. Entonces, cerramos simbiosis industrial, vamos a minería urbana y logística inversa. La mayoría de veces hablamos acerca de minería urbana cuando nos referimos al trabajo que hacen recicladores de base, pero los procesos de recolección son amplios y pueden ser desarrollados por diferentes actores dependiendo también del material que se esté utilizando. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de materiales peligrosos, es mucho más complejo la recuperación. Entonces, también trabajamos con gestores, también trabajamos con otros actores. Y una parte importante de la competencia que mencionaba antes, que es la colaboración con la competencia, es trabajar en procesos de logística inversa, porque si es que yo soy una pequeña productora de cervezas, es muy difícil para mí invertir en un proceso de recuperación de mis botellas alrededor de todo el país, a pesar de que existe un trabajo con el retail que las distribuye, ¿no es cierto? Em, entonces, si es que no lo hago a través de los gremios que están recuperando estas botellas podamos como gremio colaborar, podemos trabajar también a través de clústeres para identificar y hacer la recuperación y trabajar en la logística inversa. ¿A qué me refiero con todo lo de logística inversa? Es a la recolección, a la inspección y selección de aquello que sí puede ser recuperado, a la recuperación y la transformación del proceso, al transporte y almacenamiento, que eventualmente debería finiquitarse con un proceso de reinserción en mi proceso, sea de la botella de vidrio que estaba hablando hace un momento para ser nuevamente reutilizada, o sea partes o piezas de mis productos para yo poder reinsertarlas en mi proceso productivo. Si es que trabajamos mediante los clústeres, podemos hacer mucho más sencillo los procesos de logística inversa y pueden tener menor impacto, sobre todo cuando hablamos acerca de transporte, además de las eficiencias en la recuperación. Ahora, y un poco para empezar a cerrar este proceso, hablar acerca de la simbiosis urbana. Y es que a través de los clústeres y el trabajo de simbiosis industrial, también podemos empezar a hablar acerca del repensar las ciudades. Esto obviamente se mete muchísimo más en política pública, involucra incluso procesos de zonificación. En Chicago, este es el modelo de Prato, una ciudad en Italia, que justamente utilizó el modelo de economía circular enfocado sobre todo en la reducción de residuos que llegaban a rellenos sanitarios, pero también implicó el repensar la ciudad y a través de sistemas de reuso y de economía compartida, trabajar en cohesión social. Esto significa que la gente tenga acceso a lavanderías comunitarias, en lugar de cada persona tener su propia lavadora, y en la que obviamente se genera valor a través del uso, un proceso de renta, em, y también el tener acceso a, por ejemplo, bebederos, etcétera, en la que reducimos la cantidad de materiales que se tienen que utilizar en la ciudad y que por ende terminan en el relleno, por ejemplo, los plásticos. El repensar la ciudad significa también el repensar los procesos de construcción, mantenimiento de edificios, cómo podemos utilizar ese material para reducir la cantidad de materiales que llegan a la escombrera. Y en sí también en simbiosis urbana, repensar los flujos de materiales que entran y salen de la ciudad y que significan valor para los sectores rurales, los sectores industriales. Y por esto se están en Prato y también en ciudades como Chicago, repensando la zonificación productiva para reducir la toxicidad de producción, porque pueden ocupar espacios incluso residenciales, algunos tipos de industrias, no todos, pero implica también mejorar el ambiente construido, hacer espacios más caminables, que además reduce
la delincuencia en espacios cuando hay mayor tráfico a pie de personas. Entonces, el repensar a la economía circular desde la simbiosis industrial, desde los clústeres, también puede tener impactos importantes en simbiosis urbana y en los flujos de materiales dentro de ciudades. No quería cerrar antes de hablar acerca del tercer capítulo del libro blanco de economía circular, ya que dentro de las 9 Rs de Kirchner hablamos acerca de el repensar, el rechazar, el reducir, todo lo que había mencionado antes, pero también de condiciones habilitantes que nos permiten tener este consumo responsable y de los que dependemos también desde el sector productivo para garantizar que exista un interés y compra de los productos que generamos. Esto es, por ejemplo, si es que la gente va a poder repensar sus productos y seleccionar sus productos de acuerdo a su impacto socioambiental, tiene que haber concientización desde escuelas, colegios y universidades. Tiene que haber mejor política pública y financiamientos ofreciendo productos y servicios circulares, garantizando la transparencia de impactos a lo largo del ciclo de vida. Tenemos que tener mejores defaults, o la opción más sencilla debería ser no entregar productos, o mejor dicho, envases innecesarios a través de la arquitectura de opciones. Y esto se hace a través del ejemplo, incluso dentro de política pública. Cómo favorecer el reuso de materiales desde la eficiencia energética e hídrica, porque si es que vamos a reusar cubiertos y productos como platos, etcétera, necesitamos que exista eficiencia hídrica y energética para que no genere mayores impactos en esos espacios y no trasladar los impactos de los residuos hacia el agua, sobre todo hacia el agua y la energía. La reparación significa crear estos servicios. Y esto puede ser muy interesante desde los gremios también, crear espacios de reparación y fortalecer a los reparadores de las industrias que están relacionadas, visibilizando más al trabajador. El trabajar desde la responsabilidad extendida del productor también fortalece los procesos de remanufactura, pero si es que realmente queremos que los ciudadanos devuelvan sus productos, tienen que haber incentivos, tienen que ser fácil los procesos de recolección. Y se me quedó trabada la presentación. Quería, además, espero haber captado su interés para empezar a trabajar en economía circular. Y desde el lado organizacional hay algunas herramientas que pueden ser útiles para ustedes. La primera es, y puse los links por si quieren hacerles screenshots, es el curso de pensamiento de ciclo de vida de Learn Life Cycle Analysis desde la iniciativa de análisis de ciclo de vida de la ONU, que está en español, es bastante completa y tienen un curso enfocado para empresas. El análisis de Perú LCA, de análisis de ciclo de vida de LCA, utiliza las matrices de insumo-producto para evaluar los impactos a lo largo del intercambio entre diferentes industrias, que puede ser interesante desde la visión de clústeres. Herramientas gratuitas como OpenLCA, que incluso incluye bases de datos de análisis de ciclo de vida. Una que es muy interesante, que es desarrollada por el Ellen MacArthur Foundation, es Circulytics 2.0, que la pueden tener en español y ahorita hasta agosto 31 está abierta para que puedan tener un scorecard y puedan ser rankeados en octubre. Entonces, es muy interesante los indicadores que utilizan porque además se parece mucho a un análisis de sostenibilidad como lo que hace el Global Reporting Initiative. Y les permite evaluar su estado de circularidad. También hay una herramienta muy, muy útil que se llama el Circular Design Guide, que además tiene un toolkit gigantesco para tomar mejores decisiones de diseño circular. Como pueden ver, tiene un árbol de decisiones de circularidad y establecer qué estrategias
se pueden tener. Lo desarrollaron lo desarrolló la MacArthur Foundation con IDEO, que es la organización que trabaja en Design Thinking desde California. Muy recomendadas las estrategias, los métodos, y los pueden adaptar a sus contextos para empezar a trabajar en economía circular. Algo importante y que siempre me parece importante cerrar es que sí, tienen que tomar acciones desde sus empresas, desde su industria, regresar a su clúster, pero también pueden empezar desde su hogar. Y el adoptar una vida basura cero es quizás lo más importante, el ver qué están poniendo en su tacho de basura y ver cómo lo pueden reducir es el paso 1. Elegir productos duraderos, arreglar todo lo posible, el no desperdiciar alimentos, quizás es el de mayor impacto, por cierto, a nivel global, sobre todo en emisiones de gases de efecto invernadero y en uso de espacio en rellenos sanitarios, y el compostar en casa, como en el orden de lo que pueden hacer desde hoy, cuando cortemos esta llamada. Les agradezco mucho su atención y pongo el link ecosistemascircular.org, donde se pueden descargar el libro blanco de economía circular completo, el resumen del libro blanco, y también pueden ver cómo, de acuerdo a las líneas estratégicas que diseñamos, la vida de Matilde, una adolescente ecuatoriana hoy en el 2035, su vida puede ser muchísimo más circular por estos cambios. Con esto dejo de compartir y les agradezco muchísimo su atención. Estoy abierta a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Melanie. Súper interesante, se me quedaron varias cositas en mi cabeza, entre esos que reciclaje no es economía circular. Me parece que es un mensaje poderoso que tenemos que dejar entre los asistentes. Otro mensaje que me pareció importante fue el cómo nos mostraste ese primer mapa y cómo vimos que a través de las economías colaborativas o los clústeres se podrían llegar a unos resultados mucho más eficientes y eficaces que aporten a estas nuevas estrategias que ya vienen estableciéndose alrededor del mundo. Alrededor también hay muchos recursos, yo también quiero aquí hacer un paréntesis, hay muchos recursos no solo de los gobiernos, sino también de diferentes países, organizaciones internacionales que están apoyando este tipo de iniciativas, porque pues ya es una realidad y que tenemos que tomar conciencia al respecto. Me gustó el concepto también de sostenibilidad débil. Yo siempre había visto como ese circulito, como que siempre el centro que une lo que es la sociedad, la economía, la naturaleza, y me encantó cómo lo mostraste en forma de flor, como definitivamente la naturaleza es quien cobija la sociedad y efectivamente la economía. Entonces eso también cambia un poco el paradigma de cómo tenemos que empezar a ver todos estos procesos económicos que hacemos dentro de nuestras empresas, ¿no? El modelo Disrupt, yo creo que te voy a pedir la presentación, quizá los que están aquí, ya hay muchos me han escrito en el chat privado diciéndome que si porfa les podemos pasar la presentación, creo que podría ser también muy útil retomar ese modelo y retomar varias cositas que tú mencionaste. Y bueno, Con mucho gusto, Mónica. Con mucho gracias. gusto, Mónica. Y algo importante de estas estrategias y que en lo que quisiera hacer énfasis es que tenemos que diseñar, hablo de la sostenibilidad dura, porque para hablar acerca de circularidad dura, no solo podemos hablar de cerrar el ciclo, sino también del ecodiseño de los productos y de la optimización de nuestros procesos. Entonces, son estas tres herramientas que tienen que estar ahí para poder hablar de una verdadera economía circular, o una economía circular dura, como la estoy nombrando. Ya voy a escribir el paper. Listo. También quería pedirte si de pronto en el chat podrías pegar el link donde pueden bajar tu libro para que les quede ahí de pronto mucho más fácil. Yo quiero también aquí dar algunas cifras en Colombia, por ejemplo, de acuerdo con unas cifras que tiene Colombia Productiva, la aplicación de la economía circular en nuestro país puede generar 11.7 miles de millones de dólares anuales en ahorros de materiales y puede crear entre 100.000 y 1 millón de empleos formales.
Entonces, esto pues digamos que definitivamente es ese paso que tenemos que dar hacia la generación de productos más innovadores, modelos de negocios y servicios para concebir para concebirse a la luz de todas estas sinergias que tú mencionaste también, que me parece muy importante. Yo Sí, es quiero, más, aquí en Ecuador, cuando hicimos la evaluación, hablamos de cerca de 500.000 de empleos. Obviamente, para Ecuador, de 17 millones de habitantes, es bastante significativo, sobre todo dentro de la PEA, pero no había visto el análisis para Colombia, por eso no lo mencioné, pero hablar acerca de trabajo con reparadores, nuevos diseñadores de productos, trabajo, y ojo que hoy no hice tanto énfasis, pero muchas veces hablo acerca de el cierre del ciclo hídrico, recuperación de suelos. Todo esto es un trabajo demasiado importante, y que puede generar empleo digno y en condiciones bastante buenas, para nuestra sobrevivencia, ¿no? así es, Puse el link de sí, lo vi. ecosistemacircular.org. Estoy a disponibilidad de todos los asistentes. Me encuentran con mi nombre en LinkedIn. Puse en pantalla mi Twitter también. Así me encontró la red Cluster. Así que estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Melanie. Yo les habilité a los asistentes el micrófono si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta. Hola, sí. Hola, Harold, ¿cómo estás? Mónica, un Harold, saludo muy especial desde el eh, Chocó te a habla. Melanie también. Yo soy Harold Vergara de la Cámara de Comercio de Chocó. Nosotros desarrollamos el clúster turismo de naturaleza y estamos ubicados justamente en una zona, digamos, de importancia eh, eh, ambiental bien significativo. Estamos hablando del Chocó biodiverso, que cubre los departamentos de la zona pacífica del Chocó y que digamos que tiene un gran potencial dentro de toda su biodiversidad. Y en todo ese ecosistema estamos desarrollando un turismo de naturaleza, pero que digamos varía desde de no pensar en recuperar un territorio, sino es en cómo aprovecharlo empresarialmente, pero conservándolo. Entonces, dentro de ese contexto, nos encontramos en ese dilema de cómo atraer el turista, cómo aprovechar toda su biodiversidad, pero no atentar contra lo que se dispone. Y para ponerlo en contexto, digamos que en nuestra zona, por ejemplo, llegan anualmente a visitarnos las ballenas yubarta, donde enseñan a sus ballenatos a defenderse en el agua desde su nacimiento como tal. O que, por ejemplo, nos visitan también cada año las tortugas caná, que son las más grandes, pues, y hacen un trayecto muy amplio para desovar sus huevos y luego hay la explosión de las tortuguitas. Todo eso nos pone siempre a repensar cómo hacer un aprovechamiento de los residuos que se generan producto del turismo. Y decir que siendo un territorio tan rico por todas sus fuentes minerales, también combatir toda la explotación minera. Allí entonces me surge pues la inquietud para con Melanie en torno a que ciertamente tenemos todo ese potencial, pero ocupamos los índices más bajos de productividad y competitividad. Nos encontramos en ese reto y cómo entonces lograr, o desde la experiencia que tiene en torno a todo lo que nos plantea desde ese marco teórico bien interesante del libro blanco que ya aspiro leer a fondo, porque obviamente que nos encanta todo lo que tenga que ver con el aprovechamiento de los recursos. ¿Cómo entonces lograr generar esa situación de mejorar nuestras condiciones económicas a partir de ese potencial turístico, pero también conservar el territorio? Muchas gracias, Harold. Es una excelente pregunta. Y lo primero que voy a hacer es ponerte en el chat un
link para una evaluación de cómo hacer el turismo circular también. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de todo esto, pero antes de meterme en la circularidad, creo que es importante hablar de un concepto clave dentro del turismo y en general de a dónde se está yendo el movimiento de sostenibilidad en estos espacios, que es el plantear soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, el plantear soluciones basadas en la naturaleza significa incluso repensar el tratamiento de aguas residuales en función de procesos naturales, con piscinas naturales, se me va el nombre en este momento, pero bueno, está en el documento. Estamos hablando de tener condiciones un poco más estrictas. Y bueno, yo he trabajado en Galápagos algunas veces y siempre me sorprendía porque iba a dar clase, trabajaba con estudiantes que se emocionaban de que ahí no les daban sorbete o cosas por el estilo, que era para la mayoría de gente ahí era obvio que no deberíamos hacer esto, ¿no es cierto? Que no nos deberían dar sorbete o fundas, etc. Porque vivimos en una isla y hay que trasladar todo esto. Pero hay hay un problema importante de cómo vemos nuestra vida en el continente. Y es que son espacios igual que necesitan ser protegidos, que necesitan, que no, o sea, el sorbete no es necesario, se genera basura, sea en Galápagos, en la China, o en Quito, o en Bogotá. Entonces, el turismo, por cómo uno se encuentra, cómo es su estado mental en el momento en el que uno es turista, creo que hay una oportunidad importante, o sea, una excelente oportunidad a aprovecharse en el manejo del turista, en la educación al turista en el momento en el que llega a sus espacios. Y ahora no tengo la honra de haber visitado el Chocó, espero pronto, pero también mucho depende de cómo ustedes establecen las condiciones estructurales del turismo en esos espacios. Ahora, eso hablando de cuál es la oferta turística en este espacio. Ya hay un rango gigantesco de lo que se puede ofrecer y cómo ustedes lo establezcan y cómo se asocian y dentro del clúster pueden tener estas discusiones importantes de aquí solamente se utiliza shampoo biodegradable, etcétera. Que es algo que deberíamos hacer todos, ¿no es cierto? Que en todos lados se contamina el agua, pero en este espacio estamos tratando de mantener nuestros cuerpos de agua saludables y evitar tener todo este tratamiento extra que requiere nuestros cuerpos de agua. Eso por un lado. Creo que tengo demasiadas cosas que decir al respecto. La otra cosa es cómo medimos productividad. Porque empezaste diciéndonos, tenemos los índices más bajos de productividad, etcétera. Pero quizás ahí lo más clave es medir cómo están las condiciones de vida de las personas que están en su industria, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque no es hacernos más productivos, el enfoque es mejorar las condiciones de vida de las personas que estamos trabajando en esto. Y atraer a un turista que tenga esa conciencia o incluso tomar ese rol pionero de concientizarle, que es un reto gigantesco, pero si alguien puede son los colombianos, creo yo. Entonces, hay muchísimas cosas más técnicas y específicas que están en el link que te pasé, pero esto más como una reflexión general del turismo y la economía circular, porque sé que es un reto gigantesco para la industria turística. Gracias, Melanie. Es un poco también la sensibilización que tengamos, ¿no? También nosotros, porque nosotros también, todos somos turistas. Entonces, si empezamos, creo yo, desde el hogar, pues creo que podríamos llegar a esa concientización, pero muy interesante de cómo medimos la productividad. Harold, no sé si tengas alguna otra duda o los demás asistentes también tienen No, micrófono. muchas gracias por toda la orientación. Siempre sí será un reto el aprovechar de manera sostenible y sustentable un territorio en el cual pues estamos y lograr cambiar la mentalidad desde el interés que pueda tener el empresario que antepone lo económico en su momento a lo social y a lo natural,
pero también ese turista y sobre todo el turista de nuestro territorio, de Colombia, porque en ocasiones uno logra evidenciar que ese turista internacional puede tener mejores condiciones de conservación que nosotros mismos. Gracias. Gracias. Bueno, Melanie, nos saludan. Tengo una pregunta. Claro que sí. Mario, sigue. Melanie, ¿cómo estás? Mira, yo estoy del Quindío, soy el presidente de la mesa departamental de economía circular y el Quindío se volvió pues como parte de la estrategia acá en Colombia. Y sí, fuimos la primera mesa regional en el país y de ahí ya hay 22 mesas regionales. Pero mi pregunta es que el Quindío, por el tema de inversionista y todo eso, se trajo un tema que es aguacate, Hass, y llegaron unos personas extranjeras a comprar grandes dimensiones de tierra y se convirtió eso en un problema. Pasamos de tener un tema cafetero, que el Quindío es cafetero, a un tema aguacatejas y bueno, los problemas que vienen. Entonces, el tema turístico se está viendo afectado porque las tierras están siendo compradas por grandes extensiones de monocultivos y estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente pues para que traer pequeños inversionistas o pequeños proyectos empresariales sostenibles, pero es como un balance de que la hija se está volviendo fuerte, pero nosotros somos una tierra pequeña de cultivadores de café y otro tipo de cultivos. Entonces, ¿cómo podemos traer progreso sin que afecte a estos departamentos tan pequeños y tan turísticos? Gracias. Gracias, Mario, por tu pregunta, y es un cuestionamiento quizás más desde la política pública, ¿no? Entonces, desde la economía circular también hablamos acerca de la circularidad del suelo y necesitamos que las condiciones del suelo se mantengan adecuadas y seguramente, bueno, la mayoría de gente aquí trabaja con suelo, pero se necesitan de 100 hasta 1000 años para la recuperación de un suelo de monocultivo. Entonces, el trabajar en estrategias agroecológicas con la agroindustria es un reto enorme, pero es algo que tenemos que hacerlo. O sea, hay demasiado, ahorita estoy trabajando con FAO en Perú, justo en trabajo de pérdida de desperdicios de alimentos, y hay un empuje fuerte hacia los agricultores familiares a dejar de usar agroquímicos, etcétera, pero no hay suficiente empuje para la agroindustria. Entonces, sí necesitamos, como se dice en inglés, es leveling the playing field, ¿no? Necesitamos que todos estén contribuyendo a la recuperación de suelos de acuerdo a las dimensiones de cultivo que generan. Y esto implica la diversificación de cultivo y la recuperación de suelo a través de la diversificación de cultivo. Entonces, honestamente, yo creo que se requiere una intervención fuerte de política pública para hablar acerca de evitar el monocultivo en sí, es decir, a trabajar en diversificación con especies nativas, de acuerdo al tipo de suelo que se encuentra en su región, Mario, pero la verdad es que hay muchas estrategias, de ahí se necesita el financiamiento es más, aquí en Ecuador también es famosa la compra de cultivo, de espacios grandes, pero más bien para conservación. Es decir, hay personas que están trayendo inversión extranjera para comprar espacios para que no pase nada, para que nadie cultive nada y más bien se mantengan estos espacios como están. Esto lo evidencié recientemente en Mindo. Esto también es importante por el aguacate en sí. Entonces, me acuerdo, hubieron campañas fuertes en Chile hace unos pocos años nada más, porque el aguacate requiere muchísima más agua que seguramente los cultivos que ustedes están utilizando en su región. Y esto implica además un burden, una queja o una demanda excedente para sus fuentes de agua como población. Entonces, el monitoreo de consumo de agua es me imagino que también en Colombia trabajan con juntas de agua para
estar pendientes de qué pasa con el agua y por otro lado, trabajar en política pública para diversificación de cultivo, porque con la mayoría, esto sucede en la mayoría del mundo, ¿no? La agroindustria mantiene monocultivo y se ha beneficiado de esto, y uno de los límites planetarios que les mostré que hemos sobrepasado son el de excedente de uso de nitrógeno y fósforo, sobre todo para producción agrícola. Y esto ha contaminado suelos, ha contaminado agua, ha tenido impactos en biodiversidad además. Entonces vale la pena trabajar en esa política pública. Es de largo aliento, Mario, mi apoyo y la mayor de las suertes en lo que les pueda ayudar en esto con evidencia, aunque sea, pero se necesita política pública. Desde el lado del clúster probablemente pueden trabajar en financiar a pequeños productores para que se mantengan en sus, ayudar a financiar a pequeños productores para mantener esa diversificación de cultivos, pero no sé la magnitud de los compradores de los espacios para producción de gas. Es fuerte. Gracias, Mario. No, a ti, Melanie, muchísimas gracias por expandirme unas ideas que les puedo colocar durante, pues, con el ministerio y con la gobernación de acá del Quindío. Y de verdad que es importante el tema del agua, que algo que está afectando y que va a afectar acá en el Quindío, y que lo vamos a tratar pues de que sea parte del proceso de consolidación de la economía circular. Muchísimas gracias por la reunión, y Melanie, te agradezco muchísimo. Un gusto, Mario. A las órdenes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al final. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, yo no sé si hay alguien más que quiera preguntar. Ya estamos. Javier, te he visto ahí como entra y sale. Dale, la última pregunta. Dale, Javier. Mónica, mira, la exposición muy importante desde el punto de vista de clúster. Hablamos, nos comentaba de generación de capacidades, promover cambio de la cultura, fomentar la colaboración, construir capacidades como línea de estrategia clave. Y en el tema de consumo responsable y línea estratégica clave habla de desarrollar una cultura de prevención, educación, garantizar acceso a la información adecuada, empoderamiento de ciudadanos como consumidores. Y vuelvo a recalcar todo ese tema de la exposición porque nosotros iniciamos un proyecto de prospectiva de la red agrícola, desde las mesas sectoriales como café. Y lo que queremos es que ese ejercicio que se hace con las mesas que son de nivel nacional se pueda aterrizar en la regionalización en un producto como el café, liderado desde el clúster. Pero busca esta regionalización de la mesa sectorial de café, busca un enfoque de producción ecológica, de economía circular que permita la construcción de territorios sostenibles. A lo que voy, este modelo, este sistema de inteligencia tecnológica para el clúster de café del Huila al 2030, que es un estudio de prospectiva, va muy de la mano a los conceptos que ustedes están hablando. Y es importante el tema de formación. A lo que busca este estudio, ejemplo en el Huila Café, es toda la formación desde la educación media, bachilleres con doble titulación, técnicos, tecnológicos, especialización tecnológica, el tema profesional y el tema de posgrado. Todo con pertinencia. Y estamos viendo que es muy importante porque es un tema de formación de toda la cadena de valor. Me gustaría ampliar un poquitico más este tema porque es un estudio que apenas inicia. Y entonces estamos muy coherentes con la presentación. Muchas gracias. A ti, Javier. Muchas gracias, Javier. Sí, solo para acotar, sabes, Javier, que bueno, acá en Ecuador hubo un desmantelamiento por algunos años de la educación técnica y tecnológica que ahora se está retomando y que dentro de las líneas estratégicas de economía circular las planteamos porque se necesita este conocimiento a niveles técnicos y tecnológicos como de escuelas vocacionales y de institutos vocacionales que permitan construir capacidades en economía circular. No solamente
solamente en los posgrados, no solamente en las escuelas primarias, sino más bien de estas habilidades técnicas dentro del agro y dentro de todos los procesos técnicos de reparación, como mencionaba antes. Entonces, me alegra mucho escuchar que en Colombia estén trabajando en esto. Hay muchísimas oportunidades en la industria del café, sobre todo yo he trabajado de cerca con industria de café, pero más bien que ya llega a las cafeterías, que no saben qué hacer con todo lo que queda de los cafés y están trabajando en nuevos procesos, ahora que están sacando sodas con las cáscaras de café. Hay muchísimas oportunidades también desde la visión de bioeconomía que mencionaba al principio, que es pensar en, no solamente tenemos que vender el grano de café para tomar café, sino también podemos hacer muchísimas otras cosas con cáscara, con hojas, etcétera. Entonces, bueno, hay algunas oportunidades, están en las líneas estratégicas de agro, de agricultura y de agroindustria, algunas cosas que les pueden servir, Javier, y también, de acuerdo a lo que mencionas, en las líneas estratégicas de política pública, en el libro blanco, así que está disponible y lo pueden revisar, y si es que tienes alguna duda o en lo que pueda aportar de seguimiento, siéntanse libres de contactarme. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Melanie. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Simplemente nuestra invitación es que dentro de sus clústeres, dentro de sus empresas, dentro de sus organizaciones, dentro de su vida personal, incorporen su ADN u hoja de ruta, todos estos principios de economía circular, porque pues finalmente, como dijo Melanie, es por nosotros, no, más que todo. Entonces, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Les deseo un excelente resto de día. Melanie, nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos.